Bien, al hablar de una glomerulonefritis, tienes que entender el concepto que engloba tres cosas. Número uno, tiene que darse como un proceso de etiología inmunitaria. Eso es fundamental. Dos, hay una inflamación glomerular y para que sea aguda puede presentarse alguna de estas situaciones clínicas, como por ejemplo oligoanuria, síndrome nefrítico, una glomerulonefritis rápidamente progresiva, sea primaria y secundaria, y una trombosis venosa renal bilateral. Estas condiciones, dentro de un proceso inmunitario, con un proceso de inflamación glomerular, que tú ya lo vas a ver cómo se evalúa ese proceso de inflamación glomerular, ya pueden hacerte sospechar que estás ante un paciente con una glomerulonefritis. Estos conceptos son importantes a la hora de enfrentar las preguntas de examen, ya que los criterios generalmente van a aparecer. Las glomerulonefritis pueden ser focales cuando afecta a unos y a otros no, o pueden ser segmentarias cuando afecta a una parte del glomérulo. Para los mecanismos de glomerulonefritis no te olvides cuál es el mecanismo más frecuente. El más frecuente son los inmunocomplejos circulantes, en un 97%. ¿Ok? Entonces eso es fundamental. Ahora, cuando tú veas los inmunocomplejos, en general 97% como causa de mecanismo de la glomerulonefritis, vas a darte cuenta que todos, casi todos, son circulantes. Un pequeño grupo son inmunocomplejos formados in situ, y esto es característico de la glomerulonefritis membranosa, que es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto. Algo que no tienes que olvidar es que cuando enfocas los tres grupos vas a ver que el único patrón lineal son los anticuerpos contra la membrana basal del glomérulo, que se presentan como un 2% de las causas. En cambio, la mayoría va a presentar generalmente un patrón granular a la inmunofluorescencia. Entonces, anticuerpos antimembrana basal del glomérulo, solamente 2%, característico de la enfermedad de Goodpasture, y el patrón es en una inmunofluorescencia es lineal. En cambio, los inmunocomplejos, que es la mayoría del grupo, la mayoría van a ser circulantes, y los que son formados in situ es característico de la membranosa, no olvidar eso, y el patrón en la inmunofluorescencia es granular. El otro grupo pequeño es el complemento. No se asocia a producción de inmunoglobulinas en general, pero hay una afectación del complemento. Cuando se altera la vía clásica, generalmente casi todos los mecanismos alteran la vía clásica. Recordar que la vía alterna, fundamentalmente relacionado a lo que vendrían a ser antígenos de agentes infecciosos, como por ejemplo una glomerulonefritis post-streptocócica, se asocia a una activación del complemento de manera importante. Acá vamos a ver que también el patrón es granular. Entonces, aparte de entender los mecanismos de producción de la glomerulonefritis, tienes que recordar los depósitos y las proliferaciones. Cuando vimos en fisiología renal, vimos cómo se pueden estudiar los espacios a nivel renal. Entonces, lo que tienes que recordar en depósitos y lo más preguntado. Cuando hay el depósito mesangial, generalmente en los inmunocomplejos que puedan formarse, va a haber una clínica hematúrica en los depósitos mesangiales. Predomina la clínica con bastante hematuria. En cambio, cuando hay depósitos subepiteliales, la clínica va a ser más proteinúrica, proteinuria masiva, cuando hay depósitos subepiteliales. Recordar que debajo del epitelio, o sea, de los podocitos, al ubicarse, estos depósitos alteran la membrana podocitaria, que se da entre los pies de los podocitos, y esto va a hacer de que filtre con mayor cantidad proteínas. Acuérdate que los podocitos también tienen una alteración en la fusión de los pedicelos que ellos tienen, y esto también se ve en los cambios mínimos. Acá, cuando hay depósitos subepiteliales, también va a ayudar a esa alteración y va a producir una clínica de proteinuria masiva. Los subendoteliales y los intramembranosos acá no van a tomar mayor relevancia en las preguntas de examen, más sí recordar los mesangiales con hematurias y los subepiteliales con proteinurias. Esos en depósitos. En lo que son proliferaciones, cuando estudiamos en fisiología vimos lo que está por fuera de la membrana y lo que está por dentro de la membrana. Es una forma de entender las proliferaciones endocapilares y extracapilares. Estas son formas de proliferación, ya que vas a ver algunas glomerulonefritis extracapilares que se van a asociar a lo que vendría a ser la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Eso lo vamos a ver en este cuadro, donde vamos a resumir todas las glomerulonefritis y vamos a dar características que tienes que recordar para las preguntas de examen y que te van a ayudar también a identificar en tu paciente en piso. Número 1. Sospechas de un paciente con un problema de daño glomerular. Entonces,
cuando el sedimento urinario aparece patológico con un número mayor del 20% de hematíes crenados o la presencia de cilindros hemáticos. Acá sospechas de que el problema es glomerular. Comencemos entonces. Los glomerulonefritis pueden asociar a depósitos pero no circulantes, o sea, in situ, y a depósitos circulantes, con los mecanismos fisiopatológicos que ya habíamos mencionado. Primero, los cambios mínimos son el síndrome nefrótico en general, su clínica más importante, y es la causa de síndrome nefrótico más frecuente en el niño, y el segundo en el adulto. Los cambios mínimos en lo que tienes que recordar es, número uno, se va a asociar a una fusión de los podocitos. Eso vamos a observar, fusión de podocitos. En los pies de los podocitos se fusionan. Eso se va a ver a la microscopía electrónica. Más bien a la microscopía óptica puede aparecer aparentemente normal. Y en la inmunofluorescencia a veces pueden haber depósitos de inmunoglobulina y también puede encontrarse en la clínica de estos pacientes hematíes en el sedimento urinario, como ya habíamos visto en la clase de síndrome nefrótico. Recordar también que estos pacientes se asocian a algunas enfermedades como por ejemplo la atopía, el linfoma de Hodgkin. Eso es fundamental. Ahora también tienes que recordar una característica que dijimos del sarampión, que era una de las enfermedades que había aparecido asociada a remisión de enfermedad por cambios mínimos. Luego tienes que recordar que el 30% puede ser una remisión espontánea, pero la gran mayoría, 60%, vuelve la enfermedad, o sea, recidivan. Tiene una buena respuesta a los corticoides, como ya se había hablado en síndrome nefrótico. Y cuando hay resistencia a los corticoides, en el marco de un cambio mínimo, tienes que pensar en una glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Eso es fundamental. Y a los niños recuerda que de inicio corticoides y adultos de entrada se hace una biopsia, como se había planteado en lo que es síndrome nefrítico. Entonces, esos cambios mínimos. ¿Qué tienes que recordar en lo que vendría a ser la glomerulosclerosis focal y segmentaria? Que acá hay una esclerosis glomerular a la microscopía óptica ya. Hay una alteración que se puede observar. Acá los pacientes debutan con un síndrome nefrótico en más de 2/3 de los pacientes y el 30% puede asociar hipertensión arterial. Estos cambios que se van a dar acá se asocian a etiología. ¿Qué etiología más frecuente es? El reflujo vesículo-ureteral. Se asocian a los pacientes con VIH, ya que en VIH es la causa más frecuente de glomerulonefritis, la de focal y segmentaria. También, por ejemplo, cuando un paciente hace un trasplante renal y hay un daño renal rápido al trasplante, se sospecha de que hay una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Recordar que el 40% hace remisión con esteroides. Eso quiere decir que la mayoría no remite con esteroides, son córtico resistentes. En la glomerulonefritis extracapilar tipo 3, vamos a observar nosotros que acá como su nombre lo dice, extracapilar. Acá hay una proliferación en semilunas en más del 50% de los glomérulos. Se asocia a una insuficiencia rápidamente progresiva. Los pacientes con proliferación extracapilar se asocian a insuficiencia rápidamente progresiva. Acá vamos a ver hematuria, proteinuria y generalmente recidivan a los trasplantes, por lo tanto van mal en el pronóstico. Los depósitos, pero no circulantes, vamos a observar a nosotros la causa más frecuente de síndrome nefrótico del adulto, que es la glomerulonefritis membranosa. ¿Qué hay que recordar para el examen? Hay que recordar que se asocia a depósitos subepiteliales. Como hay depósitos subepiteliales, hacen clínica de nefrosis, hacen proteinurias. Además también vamos a encontrar nosotros en la membranosa los famosos spikes que se van a ver en los glomérulos a la microscopía electrónica, y también tenemos que recordar que los pacientes van a desarrollar depósitos en la misma membrana basal asociados a algunos antígenos, generalmente son antígenos extrarrenales que pueden aparecer. Por lo tanto, al ser una enfermedad que reacciona con el depósito de inmunoglobulinas en la membrana basal con depósitos que puedan haber subepiteliales asociados a una aparición de antígenos, es una enfermedad que se asocia a bastantes patologías características, como por ejemplo hepatitis B, se asocia bastante a la membranosa, artritis reumatoide, lupus, el uso del captopril mismo, o sea un YECA puede asociar, la diabetes mellitus misma que ya hemos visto se puede asociar, y también cuando hablemos de tumores sólidos, como por ejemplo un tumor de pulmón en general, va a asociarse a una glomerulonefritis membranosa. Entonces no olvides, la membranosa siempre cuando te asocian a enfermedades extrarrenales, características que te he dicho,
que están diciendo que marques la glomerulonefritis membranosa. Recordar también que el de un 20 a 30% pueden hacer remisión espontánea. Eso es característico. Ya que es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto, tienes que recordar estas características especiales. 20% pueden ir a una insuficiencia renal progresiva, ¿no? El tratamiento es con corticoides y con ciclofosfamida. En lo que es la glomerulonefritis extracapilar tipo 1, nosotros vamos a observar acá que se asocia a una enfermedad llamada Goodpasture, que tú sabes cuál es la enfermedad de Goodpasture. Generalmente, ¿quién se afecta primero? ¿El pulmón o el riñón? Acuérdate de PR. Primero se afecta el pulmón y de ahí se va a afectar el riñón. Y va a debutar con una hemorragia pulmonar, con una hemorragia renal, o sea, va a ser hematurias francas estos pacientes y también una hemorragia alveolar. El síndrome la enfermedad de Goodpasture, que es diferente al síndrome. El síndrome solamente es hemorragia en pulmón y riñón, y la enfermedad es lo mismo, pero asociado a presencia de anticuerpos contra la membrana basal. Hace un depósito lineal y es característico de las glomerulonefritis extracapilares tipo 1. Recordar que el Goodpasture podríamos utilizar plasmaféresis en ellos para poder quitar todos los anticuerpos que van a dañar el riñón, y en el periodo que no está activo va bien con los trasplantes renales. En los depósitos circulantes, que es lo más preguntado también, recordar la glomerulonefritis endocapilar. Primero la endocapilar. La endocapilar es característica, ya que la endocapilar se asocia a lo que vendría a ser la glomerulonefritis post-estreptocócica. La glomerulonefritis endocapilar se va a asociar a la microscopía electrónica, porque es lo que más te va a venir en el examen, a los llamados HAMS. Los HAMS o los jorobas que van a aparecer en estas zonas glomerulares van a verse solamente en este tipo de glomerulonefritis, no se van a ver en otras. Y generalmente los pacientes con una glomerulonefritis post-estreptocócica debutan con un síndrome nefrítico. Te van a poner el caso de un niño que puede haber tenido una infección cutánea, donde el tiempo de incubación es 21 días, o faringea, donde el tiempo de incubación aquí es más corto, 7 días, y luego de la erupción se va a asociar a un proceso de síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico de estos pacientes puede asociar una gran hemólisis y hay un gran daño renal, incluso algunas veces ocasiona ictericia, hepatomegalia, que se puede ver en estos pacientes. Acá nosotros tenemos que recordar cómo hacer el diagnóstico. El diagnóstico se va a dar cuando se mencionan 2 de 3 de las características que les voy a decir. Número 1, demostrar un cultivo positivo al estreptococo. En este caso, estreptococo beta hemolítico del grupo A. Otro, cuando va a haber una antiestreptolicina positiva. Bueno, en el 90% de estos pacientes puede tener antiestreptolicina positiva. Vamos a ver también disminución del complemento. Cuando generalmente hay 2 de estas 3, ya podríamos sospechar de que la glomerulonefritis se trató de una post-estreptocócica. Acá el tratamiento es sintomático nada más, no se puede hacer más. Si está el paciente hinchado, se da diuréticos. Si el paciente está hipertenso, se da antihipertensivos. Y se trata de manejar la resolución. Ahora, durante el tiempo de enfermedad vamos a observar nosotros que estos pacientes hacen disminución del complemento, ya que el complemento es una forma de guiar, pero no puede pasar más de 8 semanas con la disminución del complemento. Si pasara, ya descartas que puede ser post-estreptocócica y piensas en una vasculitis. Igualito con la oligoanuria. Pueden tener oligoanuria hasta 3 semanas, pero si pasan más de esto sospechas de que hay un problema glomerulonefrítico de fondo. Otra cosa, cuando tú tienes este tipo de pacientes, a la larga, tienes que recordar que ellos pueden tener hematurias que se pueden ir presentando incluso hasta 6 meses luego de resolución del cuadro. Pero ya las hematurias son controladas y son más que todo una pequeña secuela del daño glomerular que hubo. Pero estas cosas hay que tenerlas presentes. Es la más frecuente de las que van a preguntarte en niños y probablemente caiga en una pregunta de examen. Luego pasamos a la glomerulonefritis mesangial. La mesangial, como su nombre lo dice, el mesangio, al ser un gran regulador de la presión a nivel de la vasculatura arteriola aferente y eferente, va a permitir que ante su daño haya una hematuria. La hematuria se va a presentar macroscópica y es una hematuria macroscópica recidivante, se le asocia así característico. Acá vamos a ver nosotros que en la microscopía óptica hay una proliferación mesangial. Y si tenemos inmunoglobulina A, sospechar la enfermedad de Berger. La enfermedad de Berger, que nosotros vamos a ver, se asocia a depósitos de inmunoglobulina A y generalmente son pacientes deportistas, son pacientes que pueden haber tenido una infección respiratoria alta y a los 2-3 días comienzan con hematurias recidivantes, hematurias
que van a volver en el tiempo, ¿no? Cuando te pongan ese caso clínico típico de infección respiratoria alta con una hematuria recidivante, acá van a sospechar de una enfermedad de Berger y se asocia a depósitos de inmunoglobulina A en el mesangio. Entonces la hematuria es macroscópica recidivante. Acá puedes ver hasta síndrome nefrítico, síndrome nefrótico pueden darse. Y no te olvides siempre de la característica previa, que puede ser un gran esfuerzo físico o infecciones respiratorias previas y que luego hacen hematurias macroscópicas recidivantes, la enfermedad de Berger. Luego vamos a ver también la glomerulonefritis mesangiocapilar o membrano proliferativa. La mesangiocapilar o membrano proliferativa es característica. ¿Cómo es característica? Es una enfermedad que generalmente va a asociarse a síndrome nefrótico. Tiene 3 formas de presentación. No vamos a entrar en detalles de la forma de presentación, pero tienes que recordar que es una generalmente en este caso, en las mesangiocapilares o membrano proliferativas, la clínica generalmente que afecta a hombres y mujeres es igual en este grupo de glomerulonefritis. En el resto de glomerulonefritis prima la afectación en varones, pero en este grupo da igual en hombres que en mujeres. Y lo que más da pena es que es tan violenta que el 60% los lleva a una insuficiencia renal crónica terminal y lamentablemente recidiva al trasplante la mayoría de las veces. Los corticoides y los inmunosupresores acá son poco eficaces. Entonces eso tenemos que recordar en las membranas proliferativas que nos pueden caer en las preguntas de examen. Lo más frecuente de recordar en este grupo generalmente son los no depósitos, los cambios mínimos, la focal y segmentaria. En los depósitos pero no circulantes, las dos, la membranosa y el good pasture, la extracapilar tipo 1 que es. En el depósito circulantes, la endocapilar o postestreptocócica, la mesangial, que llegan más, ¿no? La última de los depósitos circulantes es la glomerulonefritis extracapilar tipo 2. Acá nosotros vamos a observar que el paciente generalmente hay una proliferación extracapilar en semilunas y también va a una insuficiencia rápidamente progresiva. Entonces son estas las características que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de poder diferenciar los diferentes tipos de manifestaciones de la glomerulonefritis, ya que sabiendo este cuadrito no debemos olvidar y sobre todo recordar los patrones típicos que hemos hablado durante la clase. Cuando una glomerulonefritis asocia a descenso del complemento, no te olvides de estas causas frecuentes. Puede ser una aguda posinfecciosa, puede ser una membrana proliferativa, puede ser una extracapilar tipo 2 que se puede presentar en estos pacientes, puede ser una de lupus, una asociada a Shands, una asociada a sepsis, una asociada a endocarditis infecciosa que se asocia a inmunocomplejos circulantes, una glomerulonefritis de las crioglobulinemias, que es una de la vasculitis de pequeño vaso, donde también se van a asociar a descenso de complemento. El más preguntado acá son las posinfecciosas, por eso lo ponemos primero para que no te olvides. Pasemos a las preguntas. ¿Qué entendemos por glomerulonefritis aguda? Dijimos, una forma de entender la glomerulonefritis y que sea aguda, una de las 3 formas era debutar con oligoanuria. Acá te pongo las otras formas. Otra que se asocian a síndrome nefrítico, otra que se asocia a glomerulonefritis rápidamente progresiva primaria o secundaria, o cuando aparece una trombosis de la vena renal bilateral. Recordar estos cuadros de agudo, es una característica de ser agudo. Y para hablar de glomerulonefritis hay que recordar en general que tiene que ser un proceso inmunitario asociado a un cuadro inflamatorio glomerular, y las características de aguda son las que están viendo en el cuadro. En la glomerulonefritis aguda, la anemia de la fase aguda es secundaria A. Acuérdate que como van con oligoanuria, retienen líquidos y hacen una anemia dilucional. Si bien la anemia tiene muchas causas probables, como las ven ahí, la aguda se asocia generalmente, y ser una glomerulonefritis aguda asociada generalmente a oligoanuria, se va a asociar a mecanismos dilucionales como causa de anemia. Otra cosa que hay que recordar es las afectaciones glomerulares focales. Acá recuerda cuándo era una afectación glomerular focal. Era cuando se afectaban unos sí y otros no. Y cuando decíamos segmentarias era cuando se afectaba solo una parte del glomérulo. Y eso es para que recuerden las diferencias. Acá también vamos a recordar los mecanismos frecuentes de producción de las glomerulonefritis. El más frecuente de producción, lo hemos dicho, los inmunocomplejos y sobre todo los circulantes. Acordarse de algunas causas frecuentes. La causa más frecuente de glomerulonefritis en general con daño con síndrome nefrótico en los niños es cambios mínimos, y en los adultos la membranosa. Acá vemos nosotros que en los niños la segunda es la focal y segmentaria, y en los adultos la segunda es los cambios mínimos. Pasemos a la de salud.
Paciente con antecedente de haber tenido impétigo, luego hipertensión, edema de párpados, oliguria, ictericia, hígado aumentado de tamaño. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Acá nos habla de un cuadro de edema de párpados, sospecha de patología renal, oliguria, o sea, algo agudo probablemente, hipertensión, y te hablan un antecedente de impétigo y te están diciendo de todas maneras que marques una glomerulonefritis post-streptocócica o una endocapilar. Entonces es una forma de recordar. La nefropatía membranosa puede remitir espontáneamente, lo dijimos. Estos datos pequeños que hemos dicho en ese cuadrito resumen todas las preguntas para todos los exámenes que puedas dar. Se va a dar una remisión espontánea en el 20 a 30% de los casos. Vamos a recordar acá también un caso característico que te puede venir. Mujer, comienza el dato con mujer. Una mujer cuando se asocia a proteinuria, recuerda, no olvides el lupus, porque es una causa frecuente. ¿Okay? Recordar que de todas las glomerulonefritis, todas hacen generalmente más al hombre. Y cuando es a la mujer, no olvides en la membrana proliferativa entre hombre y mujer igual. O sea, la mujer no tiende a predominar en las glomerulonefritis. Y cuando te ponen una mujer con clínica de glomerulonefritis asociada a hipocomplementemia, son características de un examen que te están diciendo, acuérdate de lupus. Entonces te dicen acá, mujer de 16 años, edemas maleolares y periorbitarios, proteinuria de 4 gramos por día, numerosos hematíes y cilindros en el sedimento. Es un daño glomerular severísimo. Y complemento, y tienen el dato de complemento bajo. En general, la nefropatía más probable es, ¿cuál es? Con el cuadro clínico descrito, una nefropatía generalmente lúpica. Acá vamos a ver de la lúpica, recordar la clase, el más benigno cuadro de las fases de la nefropatía lúpica era la mesangial, y el más agresivo y de prepronóstico la proliferativa difusa. Eso no hay que olvidar. De la siguiente glomerulonefritis, ¿cuál puede recurrir en horas en el riñón trasplantado? Lo hemos dicho. La que recurre generalmente después de un riñón trasplantado y rápidamente es la focal y segmentaria. El pronóstico de una glomerulonefritis aguda post-streptocócica es, acá vamos a ver, es peor en los varones que en las mujeres, peor en los niños que en los adultos, mejor en los niños que en los adultos, no varía con la edad, peor en mujeres que en varones. Es mejor en niños que en adultos, debido a que en los niños vamos a encontrar nosotros, en general, una característica que el niño tiende a no ser tan proliferativo en el riñón, generalmente inflama el riñón, y los adultos tienden a hacer patologías de base más fuertes, como alteraciones de proliferación cerca de la membrana basal, dando daños más severos. Recordar acá las causas donde las razones donde se puede hacer una biopsia renal en un paciente con glomerulonefritis post-streptocócica. Cuando la hematuria dura más de 6 meses, cuando la hipocomplementaria dura más de 8 semanas o cuando hay una oliguanuria mayor de 21 días. Son las causas más frecuentes. Mujer de 16 años de edad y una diuresis escasa y de color Coca-Cola. 9 días antes tuvo un cuadro de faringoamigdalitis y ya te está diciendo el síndrome nefrótico. Con un cuadro de faringoamigdalitis previo se va a asociar a qué cosa, a una probable post-streptocócica. En el sistema, en los exámenes de orina se objetiva proteinuria de 2 gramos por día, la tensión es de 180 a 120, en la exploración hay edemas. Te está hablando de un síndrome nefrótico, una glomerulonefritis post-streptocócica y te dice qué esperarías encontrar y te pone hipocomplementemia, que es un cuadro característico que se presenta en estos pacientes. El daño originado en los glomérulos en la endocarditis infecciosa es, lo hemos dicho, cuando hablamos de las causas de hipocomplementemia, dijimos los mediados por inmunocomplejos circulantes. Cuando un proceso glomerular desarrolla un cuadro de oliguanuria, ¿en qué pensaríamos en primer lugar? Cuando un paciente con desarrollo glomerular desarrolla un cuadro de oliguanuria, estaríamos pensando en que el paciente ha hecho una falla renal rápida, y eso es característico de la aparición de la glomerulonefritis rápidamente progresiva. En las de Lenán, en las lesiones glomerulares inmunológicas, la localización de anticuerpos en el espacio subepitelial genera, eso lo hemos dicho, todo lo que se deposita en el espacio subepitelial, o sea, debajo de los podocitos, altera los podocitos, altera la filtración y hace unas proteinurias masivas. Eso es característico, como también ocurre en las patologías del síndrome nefrótico, en la patología de cambios mínimos. Acá observarán el gráfico que hicimos cuando hicimos fisiología renal, y dentro de los estados subepiteliales, de abajo, van a alterar la membrana y va a ir una filtración mayor de proteinuria. La lesión histopatológica característica de la glomerulonefritis rápidamente progresiva es, acá lo hemos dicho, proliferación mesangial no, engrosamiento de la membrana basal no, compromiso glomerular focal y segmentario no, proliferación epitelial extracapilar, así es. Las glomerulonefritis rápidamente progresivas se asocian a proliferación epitelial extracapilar.
Esto es característico debido al cuadro. Ustedes habrán visto en la clasificación que hicimos en no depósitos teníamos la estre capilar tipo 3, en la que teníamos con depósitos circulantes teníamos la estre capilar tipo 2, y la que tenía depósitos pero no eran circulantes, la tipo 1, y o sea, tienes uno en cada gran bloque, y estas se asocian generalmente a proliferaciones extracapilares epiteliales y cuadro clínico de glomerulonefritis rápidamente progresiva.